Buenos días, el día de hoy le voy a realizar una entrevista para el curso de Design Thinking respecto al problema sobre las enfermedades entre los jóvenes de 12 a 20 años. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Luz Giovanna Álvarez Lanata. Bien, ¿y a qué se especializa? Em, en este caso, bueno, yo soy psicóloga, eh, especialista en sí soy de lo que es terapia del lenguaje, pero también obviamente como todo profesional, un poquito el área educacional, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, sí, psicología es muy amplia de todas maneras, ¿no? Pero siempre abarca, como quien dice, todo psicólogo siempre va a manejar un poco de cada cosa, ¿no? Es algo Claro. general en realidad, ¿no? Bien, le voy a comenzar a realizar las preguntas. ¿Cuál es el mayor problema que presentan los jóvenes cuando acuden a su consulta? A ver, bueno, en este caso, actualmente, ¿no? Más que todo por el tema de lo que estamos viviendo, que es lo del COVID, se está viendo mucha ansiedad. Ujú. eh, los jóvenes están experimentando, pues, en primer lugar, algo que no habían vivido antes, ¿no? El estar en casa, el estar en una situación de, vamos a decirlo, encierro, en una situación donde normalmente no hubiera sido así. Muchos de ellos han dejado de ir a colegios o a institutos donde se veían con amistades, tal vez la pareja, la Ujú. enamoradita o el enamorado. em, Y es una área en la cual, pues, hay mucha interrelación social, ¿no? Entonces, obviamente eso ha cambiado debido a lo que estamos viviendo ahora y les ha afectado, ¿no? Claro, ¿Cómo se dice? Les ha cambiado en poco tiempo, em, todo un esquema de vida, ¿no? Y que estamos hablando de una edad donde a veces incluso hay cambios hormonales, psicológicos, físicos. Entonces esto pues genera todavía mucho más, ¿no? No solamente ansiedad, también puede incluso, ¿no? Em, tener otras repercusiones, ¿no? Por ejemplo, el insomnio, ujú, lo más difícil que en este caso para un psicólogo sería es la depresión, pues es lo como quien dice lo más complicado, ¿no? Porque ujú. estamos hablando de una situación en la cual ellos van a tener que salir, ¿no? O enfrentarla, ¿no? Vamos a decirlo Ajá. así, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principales consejos para un joven según lo expresado? Los consejos em, pueden variar, depende de la situación, depende de la característica del entorno que tengan, ¿no? Mucho depende de eso. Depende también de lo que estén haciendo, de su entorno familiar, con cuántas personas puede vivir en casa, cómo se lleve con estas personas. em, Y la situación va a variar, ¿no? Dime. claro. Ujú. No, no, prosiga. Entonces, ok. Em, nosotros, por ejemplo, como psicólogos, lo que buscamos siempre es tratar de que ellos salgan de esa situación, ¿no? Tratar de que no se prolongue, que no se expanda incluso, ¿no? Sino todo lo contrario, que en este caso el adolescente o el joven trate de salir de esa situación, ¿no? Consejos, depende mucho de la edad, de sus amistades, como te digo, de su ambiente familiar. Claro. No va a ser lo mismo un adolescente que pueda tener un buen ambiente familiar, donde hay cariño, donde hay, vamos a decirlo, amor,
y una situación de estabilidad, vamos a decir, otros casos, ¿no? Que podría darse al mismo tiempo, de jóvenes que por ahí podrían tener familias con problemas, ¿no? Padres divorciados, en situación de peleas o de disputas, Dificulta más el situaciones problema. que le podrían generar aún todavía, claro, es más Ujú, complicado, ¿no? Entonces, hay que manejarlo tal vez con más cuidado, con más delicadeza, y puede demorar un poco más incluso la situación problemática, ¿no? Pero lo que se busca en este caso es que, que mejore, ¿no? Que trate de salir de esa situación, ujú, tratar de hacerle entender que son momentos, vamos a decirlos, emociones naturales que el ser humano puede vivir, pero que en lo posible también está en nosotros el poder salir de esa situación problemática, ¿no? Que en muchos casos, pues, se ve, ¿no? De que hay jóvenes que pueden estar con más herramientas emocionales para poder salir más rápido. Y en otros casos, pues, como te digo, dependiendo de su entorno, la situación va a demorar más y va a ser un poco más difícil, pero lo que todo psicólogo busca en realidad es eso, ¿no? Que se salga de esa situación ujú. de tristeza, de melancolía o de estrés, de ansiedad. em, el, como se dice, la ayuda principal que nosotros podemos dar es tratar de brindarles que ellos encuentren una solución para poder afrontar esas situaciones, ¿no? También depende ahora incluso de otros casos, ¿no? Como se está viendo, el COVID pues, ha llevado a muchas situaciones de estrés, ¿no? Y Mm, que hay que cambiarles incluso rutinas, ¿no? Rutinas de hábitos. No es lo mismo ir a un sitio, estudiar, regresar, ya se tenía una rutina y todo eso se ha modificado, ¿no? claro. Entonces, obviamente, esos cambios van a producir todavía mucho más estrés, ¿no? Generarles nuevos hábitos en muchos casos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo reducir los trastornos mentales mencionados? ¿Cómo reducirlos? Em, Empecemos por el cambio de rutinas, ¿no? Trabajar mucho con eso. Por ejemplo, en el caso de ansiedad, sobre todo, ¿no? En el caso de ansiedad o incluso de insomnio, vamos a decirlo, ¿no? Se trata de establecer nuevas rutinas, donde en este caso el joven pueda sentir que el día no se vuelve monótono, sino que va a tener cosas que hacer durante las diferentes horas del día. Em, o sea, el buscar situaciones de entretenimiento. Como yo pienso que también es importante que tengan situaciones en las cuales a veces no tengan mayormente algo necesario que hacer, Mm, pero que lo vean desde un punto de vista más tranquilo, ¿no? Más ¿cómo despejarse? relajado. Buscar amistades para. ¿Cómo? Despejarse de lo que está, de la rutina que están manteniendo. Claro, claro, porque ese cambio de rutinas le va a generar nuevos hábitos, que Ujú, pueden ser temporales, dependiendo de cuánto dure la cuarentena, vamos a poner el caso, como pueden ser prolongados, dependiendo también de eso, ¿no? Lo importante es que la persona, en este caso el joven, pueda sentir que cada día que pasa no es igual, no se va a volver como quien dice, mecánico, y eso le va a producir más estrés. Em, Situaciones, por ejemplo, en las cuales a veces los papás también a veces, muchas veces pueden estar súper estresados. Entonces, buscar la manera que toda la familia, ¿no? Salga de esa situación de estrés. En el caso, por ejemplo, de insomnio, buscarle nuevas rutinas para que pueda dormir más temprano, ¿no? Incluso
una de las características principales y muy importantes es poder hacer una rutina de ejercicio suave, dependiendo de qué tan acostumbrado esté, para que pueda sentirse, como quien dice, mejore su estado de ánimo, ¿no? Estamos ahorita en una época en que en realidad tampoco como que no ayuda mucho porque estamos en invierno, pero buscar que la persona pueda reinventarse cada día, ¿no? Establecer situaciones que le generen agrado, que le generen creatividad. Entonces, Ujú, de esa manera se les trata de salir de emociones como la ansiedad, ¿no? La preocupación excesiva, vamos a decirlo, ¿no? Sino que tratar de que encuentren más bien algo que le genere agrado, algo que le genere incluso, ¿no? Relajación, respiración, ejercicios de respiración, momentos de creatividad y de motivación. em, mm, Le va a ayudar para todo, ¿no? Le puede ayudar para la ansiedad, le puede ayudar incluso para la tristeza o la melancolía, ¿no? En una situación en la que estamos viviendo donde se ha visto casos donde hay gente muy querida que puede fallecer, pues, ¿no? Puede ser un abuelo, puede ser un tío, vamos a decirlo. Entonces, se tiene que manejar con mucho, mucho cuidado ese dolor para que la persona lo pueda, en este caso, poder entender esa situación, ese penar de haber perdido un familiar directo y que lo pueda, como se dice, sobrellevar en la rapidez que se ha dado, ¿no? Porque estamos hablando de que el COVID es una enfermedad que hace un mes la persona estaba perfecta y pueda que le dé justo, ¿no? Con gravedad y al siguiente mes pueda que ya no esté, ¿no? Entonces, tratar de buscarle la manera de que pueda salir de ese dolor sin que lo lleve a un grado de depresión, sin que mm, lo pueda mantener en el tiempo, ¿no? Porque sentir la tristeza va a ser incluso algo natural, es algo que no se va a poder evitar, es una emoción. Pero el tema es que esa tristeza, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se pueda sobrellevar, pues, ¿no? Se pueda manejar. mm. ¿Alguna otra consulta? Eh, de ahí sigue, ¿qué ha sido el caso más preocupante que ha atendido? El caso más preocupante, ¿no? Ujú, caso más preocupante que ha atendido. Mm, bueno, en estas situaciones ahorita lo más delicado siempre va a ser la depresión, un grado de depresión, algún joven que puede llegar con sentimientos de culpa, con, con un dolor, un penar, porque eh, los papás se divorciaron. Entonces es una emoción que se tiene que trabajar con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque se está hablando de un dolor que le va, como se dice, se le va a mantener en el tiempo y que va a tener que tratar de sobrellevarlo, eh, haciendo que su vida continúe, ¿no? Tratar de evitarle sentir las culpas, porque generalmente uno de los sentimientos más fuertes dentro de la depresión en muchos casos es la culpa, la melancolía, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿no? Se ha visto que hay personas que pueden llegar incluso hasta el suicidio, ¿no? Si no se les Ujú, trata. Entonces siempre, yo creo que la depresión es una de las problemas o trastornos emocionales, diría, más fuerte que hay, ¿no? Para quien lo está padeciendo en el momento, ¿no? Y mm, nosotros como psicólogos lo que buscamos
justamente que la persona que lo está padeciendo lo pueda en el tiempo, lo vaya a poder, como se dice, no olvidar, porque eso no se olvida, pero sí lo va a poder manejar, ¿no? Y de la manera en que su vida continúe, ¿no? De que esas problemas que puede haber pasado en su vida no le vayan a generar Dificultades. una crisis que le perdure en el tiempo. Claro, que lo que se busca es que sea, que no que son emociones, que las va a Ujú. sentir, sobre todo si son causadas por situaciones que realmente no se pueden evitar, ¿no? Lo que se busca es que no dure mucho, o sea, que tenga su tiempo de dolor y de ahí que lo Ujú. trate de manejar en el tiempo, ¿no? Que tenga un tiempo determinado y de ahí se solucione, porque su vida también va a continuar, ¿no? Sí. Esa es la idea principal, ¿no? La depresión yo diría que es de los problemas emocionales el más difícil, ¿no? El más difícil de manejar, sí. ¿Cómo está atendiendo usted Ujú. actualmente debido a las circunstancias en las que nos encontramos? Justamente, ¿no? Ahorita lo que se hace es trabajar mucho a través del sistema de online. eh, Ha cambiado, ¿no? Porque antes nosotros los psicólogos trabajamos presencial y que ayuda mucho más a veces en la parte incluso física, vamos a decirlo, un abrazo o no alguna reacción corporal que podría ayudar a un paciente, ¿no? En situaciones como la ansiedad o como la depresión. Pero lo que se busca es justamente eso, ¿no? Tratar de ser eh, lo mejor, ¿no? Tratar de dar lo mejor a la persona que está acudiendo a nosotros. Hacerle ver de que, bueno, pues no, definitivamente es una situación difícil la que estamos pasando, que todos la estamos sucediendo, o sea, todos ahorita todos los habitantes creo que la estamos viviendo y que las emociones que pueda experimentar van a ser naturales, ¿no? Van a ser reales, van a ser sinceras, que sientan sentimientos de ansiedad, de estrés, de insomnio, incluso de depresión, son emociones que se van a dar, porque no siempre vamos a tener la capacidad, vamos a decirlo, de poder manejarlo completamente, ¿no? En algún momento uno puede, como quien dice, tener alguna crisis, alguna situación de dolor o de ansiedad. Lo que muchas personas lo pasan y lo pasamos casi todos. Más aún cuando estamos hablando de personas que han tenido pérdidas por la misma situación que estamos viviendo ahora. Y obviamente en esos casos pues es mucho todavía más, más complicado, ¿no? Entonces se maneja mucho la pérdida, ¿no? Se trata de que la persona la acepte, de que la persona sienta que no es, vamos a decirlo, que no hubo un factor que quién tuvo la culpa, ¿no? Que si tuvo la culpa tal, que estuvo la culpa tal cual, que se le fue no, lo que se busca es una aceptación de esta situación. Desgraciadamente, justamente lo que tú habías comentado, lo del COVID, es una situación bien complicada, porque si bien es cierto que vivimos con ansiedad por el mismo tema del hecho de que todo el mundo tiene temor a contagiarse, Ujú. hay un temor. También hay otro sentimiento, otra emoción, es si algún familiar en realidad falleciera, ¿no? Esa pérdida que uno va a tener va a ser en muy poco tiempo, las personas a veces no están preparadas para eso, y ni siquiera
va a tener la suerte de poder tener un sepelio común como era antes, porque estamos hablando de alguien que ha fallecido justamente por un tema de virus. Entonces, eso hace que la situación sea todavía mucho más complicada y más difícil. Entonces, hay que hacerles mucho, hacer terapia racional, que se le llama, ¿no? Ujú, Trabajar mucho con lo racional, con que es un virus, con que no es culpa de nadie, simplemente la situación se dio así, las reglas están hechas de esa manera, uno quisiera haber ido a un velorio, a un entierro, pero que por la situación que se da, pues no hubo ni siquiera tiempo de despedir al familiar querido como debería haber sido, y tratar en lo posible de que la persona que lo está padeciendo, es que está sufriendo ese dolor, lo pueda en el tiempo sobrellevar como si hubiera sido la pérdida de algún familiar que tuvo, vamos a decirlo, una manera natural, ¿no? Una muerte, como se dice, más, eh, más fácil de sobrellevar, vamos a decirlo así, ¿no? En los casos por ejemplo, de ansiedad, vamos a poner, el día a día, los jóvenes se estresan por el hecho de que no es lo mismo salir, ir a su centro de estudios, ver a sus amigos, contarse cosas, abrazarse, jugar fútbol, porque también ahí ya no se puede, ¿no? Que estar encerrados en sus casas, prácticamente es como un encierro, porque si tú sales mucho sabes que te puedes contagiar. Entonces, eso también va a perjudicar mucho a los jóvenes. Em, Como te digo, ahí lo que se tiene que tratar es de que también trabajar mucho en la parte de lo racional, ¿no? Empezando de que el día a día, tratar de que haga algo que lo motive, para que al día siguiente que viene no se levante con la idea de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No puedo ver a mis amigos, qué día más deprimente, ¿no? Entonces, lo que se busca es justamente eso, ¿no? Que el día a día sea mm, con alguna, vamos a decir, motivación de hacer algo que le pueda agradar y que le llene el espacio, ¿no? Y que ujú, cada día sea igual, como dice, un reinventarse cada día. Entonces, lo que el psicólogo definitivamente tiene que hacer en las terapias actuales es eso, ¿no? Que las personas que acuden a nosotros mediante este medio, tratar de que busquen esa solución de vida, ¿no? Cada día una automotivación para que su día a día hasta que acabe toda esta situación sea mucho mejor, ¿no? Reinventarnos, como dicen, ¿no? ujú, claro, Hacer lo que se llama la resiliencia. Resiliencia es que cada día sea algo nuevo, algo positivo. Entonces, en la medida de que el joven lo maneje de esa manera, pues todos esos estados emocionales como la ansiedad, como el insomnio, mantenerle reglas de sueño para que pueda descansar lo adecuado y sobre todo la depresión, no sean estados emocionales prolongados, sino que vayan a ser solamente, vamos a decir, temporales, ¿no? Que dentro de lo que cabe también estaría dentro de lo que puede pasar porque estamos en una situación complicada, ¿no? No habitual, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y bueno, definitivamente, pues eh, yo lo estoy viendo desde el punto de vista tal vez no tanto psiquiátrico, sino más que todo psicológico, ¿no? ujú, Situaciones, vamos a decirlo, del día a día. No he agarrado mucho la parte psiquiátrica, sino básicamente psicológica, ¿no? Porque en la parte psiquiátrica, si vamos a hacerlo un poquito más amplio, ya se tendría que trabajar incluso con ayuda ya de psiquiatría para que si el joven en este caso lo necesitara, tendría que ayudarse por un tiempo con algún medicamento, ¿no? Eso sería sí.
lo indicado siempre y cuando fuera necesario, ¿no? Si es que fuera necesario. Eso es lo que te quería comentar, ¿no? Ujú. Y por último, ¿cómo detectar a una persona con trastornos mentales? ¿Cómo detectar? Por los síntomas que pueda tener, las características. Eso es lo que hace que nosotros los profesionales nos demos cuenta cuando es una simple emoción que puede ser solamente durar un par de días, que puede durar una semana, y cuando ya se convierte en un trastorno, vamos a decirlo, va a durar más, puede durar mucho más. Y la cantidad de síntomas que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de ansiedad, va a haber sudoración de manos, ahí puede alterar el ritmo cardíaco, em, puede producir alteraciones del sueño, la persona no tiene descanso adecuado, mareos, va a sufrir mucho de mareos. En estos casos, pues obviamente si se les hace las pruebas médicas y la persona no tiene ningún síntoma corporal diagnosticado, vamos a decirlo, ¿no? Sino que no resulta que a la hora que se le hace la prueba sufra del corazón o que tenga algún otro problema físico, entonces estaría demostrado que sí es emocional, ¿no? Que es un trastorno de, por ejemplo, en este caso podría ser de ansiedad y de estrés. La persona lo tiene que controlar, ¿no? Lo tiene que saber manejar para que no le vengan esos síntomas, para que no vaya a sentirse así. En el caso, por ejemplo, de la depresión, también hay una sintomatología notoria, ¿no? La persona siente mucha melancolía, puede llorar, puede sentirse completamente abrumado durante todos los días, no tiene ánimos de nada, em, puede pasar el día sin haber hecho mayormente nada, se sienten cansados, desganados, físicamente agotados, em, sin ningún tipo de motivación positiva, vamos a decirlo, para sentirse mejor. Entonces, en esos casos, cuando eso es diario, cuando eso sucede todos los días, obviamente estamos hablando de un tema de tristeza que se puede prolongar y se va a tener que trabajar, ¿no? Personas que tienen que, no van a tener el sueño regular tampoco porque la depresión no los va a dejar dormir o que podrían estar echadas durante todo el día sin levantarse prácticamente porque se sienten desganadas. Son, como quien dice, características que a nosotros nos hacen dar una, un factor de diagnóstico, ¿no? De que podrían estar padeciendo esas situaciones, ¿no? Y obviamente, ¿no? Con algún factor real, un factor real, obviamente sería con mayor particularidad, ¿no? Papás recién divorciados o un familiar que ha fallecido, muy cercano, o un familiar muy cercano que tiene una enfermedad terminal, o la misma situación de, vamos a decirlo, el estrés, en el caso de la ansiedad, porque no puede salir, porque se siente encerrado o porque quiere salir y no puede, ¿no? Son situaciones que pueden generar todos estos síntomas y que se tienen que trabajar, ¿no? Se tienen que manejar para que la persona pueda salir de esos estados, pueda salir de esa situación. Como dicen, el problema emocional o el trastorno emocional, mientras sea crisis, mientras sea una situación de momento, no se convierte en algo grave, ¿no? Mm. Todos lo podemos tener, cualquiera. O sea, si yo mañana que soy psicóloga lo padezco, dependiendo de la situación que haya tenido, va a ser un estado normal, ¿no? ¿Es como un factor Eh, detonante?
algo así. Si hace claro, o sea, si es, por ejemplo, el factor es una causa real, es algo muy, muy delicado, ¿no? Un joven que haya sido una joven violada, vamos a decirlo, ¿no? Lo natural es que vaya a padecer de depresión, ¿no? O incluso de ansiedad. O sea, son situaciones que le van a llevar a eso. Entonces, lo que se hace es manejar esa situación para que no se le vaya a hacer un trauma futuro, para que no se vaya a convertir en, en algo que le malogre toda su vida, ¿no? Sino que simplemente es una situación muy, muy delicada, es un trauma muy, muy fuerte, pero que en la medida que se maneje en el tiempo adecuado, la persona lo va a poder sobrellevar mucho mejor, ¿no? Dicen que los Mm, traumas a veces no se olvidan, eso es cierto. Un trauma cuando es muy, muy fuerte o muy grave, no se olvida, pero sí se superan. O sea, la persona con el tiempo puede volver a vivir bien, puede volver a sentirse bien. Buscar que esas sean situaciones que tengan un tiempo determinado y que después puedan saltar a otra, ¿no? Eh, Muertes de seres queridos, muy queridos. em, Como te digo, situaciones de dolor muy altas, ¿no? Entonces, lo que se tiene que buscar es que lo sientan, pero que lo superen, que lo puedan en el tiempo, lo puedan manejar y la persona el tiempo lo pueda llevar bien, lo pueda, su vida continúa, su vida sigue adelante, ¿no? Esa es la idea de una ayuda psicológica, ¿no? Mucha esa creencia de que el que va al psicólogo, el que va, está loco, y eso no es verdad, eso es falso. Las personas más sabias, las personas más inteligentes, pienso yo que son las que pueden tratar acudir de a un buscar ayuda. psicólogo, a una psicóloga en este caso, buscar ayuda, porque el dolor cuando es muy, muy intenso o por una situación muy traumática, no se va a disipar solo, es ilógico, no tiene sentido. Entonces, en esos casos se busca la ayuda en el momento adecuado, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas ahora están entendiendo esa situación, más aún lo que estamos viendo con lo Sí, del COVID, ¿no? Donde se va a ver pues muchos situaciones que se van a tener que manejar en el tiempo porque mucha gente ha perdido en muy poco tiempo, en muy poquito, afectos fuertes y que capaz no estaban dentro del tiempo, de la edad en que les hubiera tocado si no hubiera sido por esto que ha pasado, ¿no? Y el otro, pues, es la ansiedad y el estrés terrible que se está viviendo, ¿no? Gente que ha perdido trabajos, gente que ahorita no tiene los mismos medios económicos, jóvenes que ven a los papás mal porque no están trabajando, económicamente les ha hecho una revolución, no pueden salir, no pueden ver a sus amigos. Entonces, el estrés y la ansiedad en estas fechas también es muy alto. sí. Entonces, son situaciones que se tienen que sobrellevar, ¿no? Que se van a tener que manejar. Eso es lo que quería comentarte, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.